invitado a Marco Antonio Godínez. Viene de la empresa Metales Azteca Lago Recycling. En el marco del Congreso Sinergia 2023 de festejo 56 de la Facultad de Ciencias Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Emprendimiento dentro de la economía circular, misma que será impartida por nuestro invitado Marco Antonio Godínez. Marco es un apasionado emprendedor y especialista en el reciclaje industrial, muy enfocado en el sector maquilador. Con más de 18 años de experiencia como empresario reciclador, su trayectoria abarca desde la planificación, diseño y ejecución de negocios y restaurantes hasta liderar acciones sostenibles en favor del medio ambiente. Ha asesorado a emprendedores para desarrollar sus proyectos y también ha sido maestro universitario. Su motivación es el aprendizaje continuo y la comunicación efectiva. Además, es el anfitrión de un podcast Hitos del Blog Evolutivo. Lo pueden buscar en YouTube. Están muy buenos sus programas. Episodios. Que conversa con destacadas figuras de la vida y el arte, fomentando enriquecedoras conversaciones en la era digital. Aparte de todo esto, estamos muy agradecidos con Marco porque él nos apoyó para iniciar un programa de separación de residuos sólidos aquí en la facultad, que todavía sigue vigente. Entonces, no solamente es comprometido con los negocios, sino también comprometido con causas sociales y la educación ambiental. Marco, gracias por estar aquí el día de hoy y estamos aquí atentos para... Hombre, muchas... Bueno. A ver, bueno. ¿Cambiamos? Bueno, ahí está. Buenos días. Gracias, Sergio. Buenos días, chicos y chicas. Como bien dice el maestro, pues soy un apasionado de los emprendimientos y un apasionado también del reciclaje y del medio ambiente. Y eso me ha movido para crear negocio desde la protección del medio ambiente. Y hoy esta plática quiero enfocarlas a todos ustedes universitarios. Todos aquí están estudiando administración. ¿Cuántas facultades administrativas van? Estaba escuchando un poquito la charla anterior con el maestro Agustín Ontiveros. Creo que no estaban ustedes por acá, pero me parecía súper interesante. Me gustaría remontarme a los tiempos de universidad, que tampoco son hace tantos años. Estoy chavo, tengo 35 años. Empecé muy chico en los negocios, empecé muy chico adentrándome en querer marcar la diferencia en mis actividades, en mis emprendimientos. Y mientras escuchaba la plática del maestro, me venían recuerdos de la universidad y cómo de pronto andamos distraídos pensando en otras cosas. Hoy el celular está al alcance de todos y nos perdemos a veces de mensajes bien puntuales. Me hubiera encantado aprenderlo de la conferencia anterior. En mis negocios hoy en día seguro hubiéramos marcado la diferencia. Entonces hoy quiero despabilarlos un poquito para que entiendan ustedes qué hay detrás del negocio del reciclaje, qué es el reciclaje, qué es la economía circular. ¿Alguien está familiarizado con alguno de estos términos? ¿Economía circular? ¿Alguien por ahí? Bueno, yo tampoco lo estaba tanto, pero actualmente trabajamos o vivimos en una economía lineal. ¿Qué quiere decir una economía lineal? Yo tengo un producto, yo lo uso y yo lo desecho, ¿va? Entonces es una economía lineal. Se ha venido o se está tratando de evitar que sea una economía de desecho, de un solo uso como actualmente vivimos, a pasar una era de una economía circular, donde después de crear un producto, utilizarlo, se busca hacer más de ese producto, ¿no? Desde la reutilización, el reciclaje y otros aspectos que vamos a ir abarcando un poco más adelante. Y yo puntualmente, como me dedico al reciclaje, me quiero enfocar en el reciclaje dentro de la economía circular. ¿Alguien de ustedes ha reciclado alguna vez? ¿Cómo qué? A ver, ¿qué se les ocurre cuando les preguntan del reciclaje? ¿Qué han reciclado? Botellas, ¿qué más? Hojas de papel.
ropa, ¿han reciclado ropa? ¿Qué más? Tapas de la botella, aluminio, y han ido, o sea, cuando dicen que han reciclado es porque han depositado algún artículo en un bote, o porque han segregado de su casa, o porque han ido a un centro de reciclaje. Han ido a un centro de reciclaje a vender sus fierros viejos o sus botes. Bueno, pues esta es una manera muy primaria o rudimentaria del reciclaje, pero va por ahí, ¿no? El reciclaje, muchas veces cuando me preguntan a qué me dedico y les digo que reciclo desechos industriales de las maquiladoras o de las casas, la gente como que está perdido, ¿no? Como que dice, no, pues reciclar simplemente es llevar el material a la recicladora y que me den una lana por él, ¿no? Es como un poquito el esquema general que se tiene del reciclaje. Y básicamente es eso, pero para poder llegar a ser una economía circular como tal, pues tenemos que ir entendiendo el por qué llegamos a este problema. Es decir, cuando empezaron los términos de economía circular a estar en la cabeza de todos, fue porque ya había un problema detrás, ¿ok? Ya había un problema detrás. Entonces, en esta conferencia o en esta plática, en esta charla informal, quisiera llevarlos desde el origen del reciclaje o por qué hubo la necesidad de reciclar en primera instancia y en la era en la que estamos entrando para poder lograr una economía circular. Entonces, bien, vamos a entrar en materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que se va a tratar, de lo que vamos a tratar el día de hoy? ¿Se ha entendido entonces que el reciclaje es una actividad en la que tenemos que estar inmiscuidos todos? Y que sí, que efectivamente esos artículos que ustedes me dicen que reciclan son artículos que se deben de reciclar, porque si no terminarían en vertederos. Está muy ilustrado, ¿no? El popotito en el mar con el pez o la tortuga. Y sí, efectivamente, pues eso es lo que sucede. Entonces, para entrar en materia, yo quisiera llevarlos a entender la transformación de los materiales. Y la transformación de los materiales viene desde épocas antiguas, desde la antigüedad, cuando en las series o en las películas que hemos visto, de repente tenían armaduras o alhajas de cobre, o herramientas de bronce. Entonces, desde la antigüedad descubrimos que la naturaleza daba ciertos minerales que, sabiéndolos trabajar, podíamos crear cosas de beneficio para uno, ¿no? Entonces entrábamos hace 3000 años antes de Cristo a la edad del cobre para crear desde alhajas o artefactos. Posteriormente se descubrió que si se le añadía estaño al cobre, salía bronce. Y el bronce lo empezamos a utilizar como civilización para crear artefactos, herramientas, armas, escudos y algunas de las demás herramientas de la época. Y después vino un hito súper importante en la humanidad cuando descubrieron que había yacimientos de hierro y que metiéndolos en gran calor, porque es mucho más complejo el proceso de hacer o de fundir fierro o hierro que el hacer bronce o cobre. Entonces, un hito muy importante en la civilización humana fue cuando descubrimos que agregando mucha temperatura y algunos otros cosas que lleva el hierro, podíamos moldear y hacer fierro. Entonces pudieron hacer hasta espadas, pudieron hacer escudos, pudieron hacer herramientas. La evolución humana avanzó muchísimo a través de este descubrimiento del hierro. Siguen pasando los años, siguen pasando las generaciones. La humanidad, vamos a hablar ya después de Cristo, después de todo, llegando hasta la revolución industrial. Cuando llegamos a la revolución industrial ya había una manera masiva de fabricar y de hacer artefactos de fierro. Ya empezamos a ver cómo las ciudades empezaron a levantar, construir puentes, a hacer estructuras metálicas como hoy vemos. Todo esto que vemos acá arriba viene de la mina, fundido y hecho, y se hacen las vigas. Entonces, vamos por diferentes etapas, ¿no? Desde la edad del bronce, la edad del cobre, la edad del hierro, hasta llegar a la actualidad. Vamos a hablar de los años 1900, a lo que yo denomino la edad del plástico. Hoy en día, el plástico se convirtió en el artefacto o en el material favorito para la creación de cosas. Dense un segundo y volteen alrededor. Vean ustedes qué tiene de plástico lo que lo rodea, inclusive lo que ustedes traen puesto.
Los lentes, el collarcito, el reloj, la silla, la botella, el termo, a donde volteen, a donde ustedes volteen, el plástico está ahí. Por eso digo que es la edad del plástico. ¿Alguien puede describir algo de plástico que no se había percatado que existe y que ahora trae? ¿Qué podemos ver de plástico alrededor en sus vestimentas? Inclusive la misma tela, la ropa misma, los tenis, todo está lleno de plástico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos al plástico? ¿Cómo llegamos? Resulta que por ahí de los años 1900 estábamos como sociedad abusando de la naturaleza. Fíjense, imagínense este encabezado en los años 1900. El plástico llega como salvador del mundo, dada la destrucción que lo predecía. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la era del plástico, los materiales que trabajábamos, como ya les dije, eran los metales, pero también la madera, también los cuernos de los animales. Para esta época, el auge mayor que había era que los que cazaban elefantes eran los que hacían dinero, porque cazaban los elefantes y los cuernos del marfil los convertían en peines, en botones, en teclas de piano. Es decir, había mucho para hacer las hojas o la imprenta. Desde la época de la imprenta, pues era la tala de árboles. Entonces, en esa época ya empezaba a haber cierta conciencia como lo empieza a ver hoy en día, de, oye, estamos abusando, fíjense, todos los animales que estamos matando para conseguir esto, los árboles. Es decir, ya estaba un abuso desmedido de la explotación a grosso modo o al grado industrial para obtener el beneficio que teníamos. Entonces, vuelvo a eso, imagínense el encabezado cuando se descubrió que podíamos de los polímeros hacer un plástico moldeable para hacer las cosas. Decían, oye, ya no ocupo matar un elefante para hacer las teclas de un piano, puedo hacer las teclas de plástico. Entonces fue muy, muy revolucionario para la época. Los plásticos vinieron a revolucionar de los 1900 para acá. La creación, inclusive esto se fomentó, fíjense, esa historia me gusta, porque para llegar a ese descubrimiento de moldear los polímeros y hacer los plásticos, se hizo un concurso. Fíjense, en 1907 se hizo un concurso porque había empresarios y empresas pensando, oye, estamos destruyendo al medio ambiente, ¿qué se puede hacer? Se hizo un concurso y un científico de la época logró modificar el plástico y lo logró hacer. A medida que pasaron los años y entrando, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, ya el auge de los plásticos, que ya tenía 40 años, ya estaba por todas partes. Lo que empezó como una solución para ciertos problemas ambientales y naturales que existían, hoy en día ya los habíamos hecho en una proporción grandísima, masivamente. O sea, utilizamos el desarrollo industrial para crear los plásticos en gran medida y empezamos a hacer de todo, En esa época empezaron, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los artefactos venían de plástico, los juguetes, fue la invención de las primeras jeringas de plástico. Y todo eso venía siendo revolucionario todavía, porque para entonces había muchas infecciones porque tenían que hervir las jeringas, eran de vidrio y tal. Entonces, al hacer todo esto empezó a mejorar. Ya veíamos si podíamos hacer botellas de agua para cargar el agua. Antes, ¿cómo lo hacían? Pónganse a pensar, ¿cómo manejaban el agua de un lugar a otro? O sea, yo ni siquiera se me ocurre, ¿no? Siempre he pensado que tengo algo para cargarlo y llevarlo. Hoy lo conocemos como garrafón. Pero la ayuda que resultó ser el plástico, lo empezamos a abusar. Yo considero que empezamos a abusar, y en ese beneficio que nos daba de tiempo, de esfuerzo, de maleabilidad, de resistencia, de bajo costo para su creación, empezamos a abusar del plástico y empezamos a llenar las ciudades, empezamos a llenar el mundo de plásticos. Entonces, de pronto llega otra oleada. De pronto nos damos cuenta, para los años 60, 70, que ay, caray, había mucho plástico. Y para entonces no existían tal vez ni los rellenos, ni la tecnología para separar, como a lo mejor ahorita conocen ustedes, pues de perdida
tenemos un maestro con iniciativa que nos pone los tambos para separar los plásticos, o podemos ir a la chatarrera a aventarlos. No existía tal cosa. La basura se amotinaba en las ciudades, se llenaba en las ciudades de cochinero. Era algo nuevo para la sociedad de entonces. ¿Qué era algo nuevo? Que pues antes, imagínense, yo pienso en el pasado cuando las abuelitas o nos platican que había envases de vidrio para la leche. ¿Se acuerdan de esas imágenes que llenaban los envases de vidrio? Pero de pronto, pues ya no era el vidrio o el refresco en el vidrio, sino era un plástico, ya lo usaba y lo tiraba. De pronto ahí los empezábamos a juntar, de pronto todos los empezamos a juntar, de pronto todos teníamos muchos, y se empezó a hacer un gran problema ambiental en los años 70. En los años 70 empezaban o ya había ciertos movimientos. Uno de los movimientos más famosos pues eran los hippies, ¿no? ¿Quién se acuerda de los hippies? ¿A quién le gusta ser hippie? A ver, levante la mano. Bueno, nos acordamos de los hippies por sus movimientos de amor y paz, pero también por esta concientización del amor al medio ambiente y tal. Pero esa era solo una representación. Se las pongo de ejemplo para que vean los movimientos que había en la época. En ese entonces, perdón, voy a tomar tantita agua. En ese entonces, en esos movimientos ya la gente empezaba a hacer movimientos y a lo mejor hasta manifestaciones, porque estábamos otra vez abusando de la naturaleza a través de la producción, un solo uso de los medios como el plástico y otros materiales que se juntaban. Y fue ahí, en ese periodo de los 70s, cuando a través de los medios de comunicación, estas manifestaciones, el gobierno empieza a crear leyes para decir, hey, no pueden estar tirando basura, y empieza a escucharse un poquito, empieza a acuñarse el término de economía circular. Hey, sociedad, es que lo que estamos haciendo está mal. No puede ser que utilicemos algo y lo aventemos a la calle. Tenemos que crear alternativas y crear caminos diferentes para revertir esa situación. Y es ahí cuando empiezan a acuñarse ciertos términos, no, pues vamos a hacer una economía circular. ¿Qué busca la economía circular? Cerrar el ciclo de los productos. Busca que en vez de ir a extraer de la tierra y fabricar un producto como los que les menciono, cuando yo voy a la mina y saco los minerales y los trabajo para hacer el producto que quiero, pues se producen dióxido de carbono, se producen muchas cosas que afectan a lo que hoy conocemos como el efecto invernadero, como la contaminación ambiental y todo eso. ¿Han escuchado esos términos, no? Que se está calentando, que cada vez la tierra está más... Lo podemos sentir hoy en día en noviembre y tenemos calor. Entonces, todo esto se venía viendo desde la época, ¿no? Entonces, ¿qué busca la economía circular? Evitar que se extraiga, que se use una vez y se tire. Entonces, como ya hay suficientes productos, digamos, aquí en la tierra, pues se busca recuperar de esos productos, reciclarlos, reutilizarlos, y empiezan lo que denominamos en algunas veces las 4 R's. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto, de las 4 R's? A ver, ¿quién me las dice? Se gana un premio. A ver. Reciclar, reutilizar, a ver, otra vez. Le pueden ayudar, ¿eh? Reciclar, reducir, reutilizar y rechazar. Esas eran las primeras cuando se empezaba a escuchar esa parte, ¿no? Hay que reducir el uso, hay que rechazar ciertas cosas que son de un solo uso, hay que reutilizar, hay que reciclarlas, ¿no? Entonces ahí es cuando entra, de hecho ahorita ya hay 8 R's, ¿no? Ya seguimos avanzando hasta la responsabilidad, el repensar, y hay ciertas otras R's que bien valen mucho la pena, pero en esencia pues va de eso, ¿no? De tratar de que la economía circular llegue a un punto donde todos los productos que están ahorita circulando puedan ser tratados para evitar seguir explotando la naturaleza, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces con esto pues se cierra el ciclo de esto. Entonces, pues bueno, empiezan los términos de economía circular a salir a la luz. Estamos en los años 70,
Pero también hay algo muy importante que hoy en día yo quiero llevarlos a todos los que tengan ganas de poner un negocio, de ser emprendedores, de marcar. Lo que sucede en entonces, sucede hoy en día. Detectar la oportunidad, detectar ese puntito, ese pequeño espacio para marcar la diferencia. Y en los años 70, cuando vi esta gran problemática de basura y de residuos, y el gobierno estaba que metía leyes y la sociedad estaba enojada y la gente, aunque tiraba la basura, por otro lado decía, pues es que ¿dónde la tiro? Y entonces empezamos a buscar excusas, ¿no? Hoy en día alguien se identifica con estas excusas de por qué no reciclamos, por qué no tenemos 4 botes en nuestras casas, por qué no separamos, por qué no contribuimos con las campañas. No, pues es que nos hace diferencia. He escuchado otras cosas pesimistas de que es que de qué sirve que yo recicle si las grandes corporaciones contaminan más. Entonces empezamos a contrarrestar la importancia del reciclaje con argumentos cuando deberíamos tomar un poco más de responsabilidad y llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces en aquel entonces, ¿qué pasó? Hubo emprendedores que emergieron al ver esta oportunidad y decir, está habiendo un problema en la sociedad, un problema salubre, un problema de todos, donde hay demasiada basura, y emergen quienes ponen sus empresas para separar el material, para segregarlo. Empiezan a nacer los primeros comercios de reciclaje en todo el mundo. Bueno, si me remonto un poquito más, desde los años 1900 ya había gente que se dedicaba a llevar todavía los libros o las impresiones a que volvieran a hacer filminas de papel y todo, pero un negocio establecido como tal dentro de los negocios, pues venía siendo una oportunidad desde los años 70. Avanza el tiempo, las empresas se empiezan a poner más serios en el tema del reciclaje, se empiezan a obsesionar con cuidar el medio ambiente. Ya para los años 90, pues ya era como un poquito más común escuchar los términos de calentamiento global. ¿Qué otros términos han escuchado así de problemáticas que vienen acerca del reciclaje? Calentamiento global es algo que siempre se escucha, ¿no? Los mares llenos de plástico, ¿han escuchado también eso? Que dicen que para el 2050 todos los peces del mar van a tener plástico. Fíjense, pareciera una tontería, pero no lo es. Hoy en día, desde las pinturas que utilizan las señoritas, tienen microplásticos. Las pastas de dientes tienen microplásticos. Microplásticos, o sea, casi diría imposibles de rescatar. Entonces, la economía circular, aparte de buscar que se cierre ese ciclo, también crea conciencia con las empresas que están haciendo estos productos. Las empresas tienen gran culpa, es cierto, pero también las empresas sobreviven porque nosotros les consumimos. Si nosotros no les consumiéramos, ellos no harían esas botellas de plástico. Si nosotros no les consumiríamos las cosas que sabemos que le hacen daño al medio ambiente, esas empresas lo dejarían de hacer. Estoy seguro de eso. De hecho, hoy en día muchas de las empresas hacen productos y dicen ahí, no, productos 100% reciclado. Y te mandan, no, porque de hecho Coca-Cola creo que tiene, miren, aquí Starbucks dice 100% vidrio reciclado. Ya la gente ya empieza a ver una conciencia que nosotros empezamos a elegir. Eso es lo que decían de acá, rechazar lo que no es reciclable y empezar a utilizar. Entonces la economía circular también busca eso, busca que las empresas sean conscientes. ¿Alguien ha escuchado de la obsolescencia programada? De que los productos que compramos, Apple creo que acaba de perder una demanda millonaria porque no sé de qué números de iPhone a qué número se descubrió que la batería tenía una especie de fecha de caducidad. Lo hacían adrede para que durara cierto tiempo y la gente tuviera que comprar otra cosa. Todos hemos visto el ejemplo. Hoy en día las lavadoras y la secadora de la casa, eléctricas, bien bonitas de Liverpool y todo, se fregan y se fregaron. Ya no hay reparaciones ni nada. A tirarle el fierro viejo. Alguien ha pasado por eso. Y las de antes, las que dice la mamá, no, es que tienes que tener la de bolita, no la de reloj, porque son más antiguas. Esas duraban para siempre duraban. Entonces la responsabilidad sí es de las empresas también de no crear este tipo de productos, pero también de nosotros de tomar decisiones
en pro de esto, ¿no? Entonces, una pregunta hasta aquí, algo. ¿Vamos bien? ¿Están durmiendo? Despierten, despabilense. Hoy en día, después de estas épocas del reciclaje, se empezaron a crear industrias, se empezaron a crear caminos para reciclar. Uno de esos caminos es lo que hoy conocemos entonces como los centros de reciclaje. Alguien que me dé el ejemplo de cuando fue al centro de reciclaje, ¿cómo fue su experiencia? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién ha ido a un centro de reciclaje a tirar fierro o algún material? ¿Quién fue de los que dijo? A ver, dígame, ¿cómo te llamas, compadre? Amir, ¿cómo fue tu experiencia? Platícanos para los que no han ido. Cuando llegas, ¿qué pasa o qué? Pues estaba desvelado, como no sé pues fui a vender bolsas de bote para dinero. Y pues me vendieron rápido porque no había nadie. Entonces llegas, te pesaron. Sí, pesaron las cosas. Y te pagan. Ah, sí. ¿Qué opinas que pasaba después? Tú te fuiste y ¿qué hacen ellos con las latas? Pienso que las muelen o algo así. Que las muelen. Sí, la que las aplastan. Que las hacen polvo. Sí, correcto. Una experiencia básica del reciclaje es esa, ¿no? Yo voy al fierro viejo, llevo mis latas de la fiesta y las dejo ahí, ¿no? Otras de las cosas pues es llevar a lo mejor la lavadora que se fregó, a lo mejor el cerco que cambiamos, a lo mejor del carro se te fregó el arranque, se lo cambiaste. Y todos esos materiales se pueden reciclar. Ir a un centro de transferencia o a un centro de reciclaje, yo pienso que es la base que se fundó desde entonces, cuando les digo que empezó a haber este apogeo de querer hacer negocio de esto, ¿no? De esta necesidad. Se empezaron a crear centros de distribución, centros de acopio, donde la gente podía ir y llevar sus latas y llevar sus materiales. Y fue evolucionando hasta tener grandes empresas que se dedicaban a recolectar, a recibir, a segregar, a darles empaque, a mandarlas a fundiciones, a triturarlas, a transformar ese producto. Hoy en día hay muchos ejemplos aquí en Mexicali para que ustedes puedan entender lo que pasa con sus materiales. Por ejemplo, yo cambié el cerco de mi casa, ya lo hicieron de barda, agarré los fierros, esos los tiré, por ahí tiré la lavadora que no me sirvió, por ahí encontré unos fierros, un yaqui viejo del papá, herramienta que ya no se usaba, y lo llevé al fierro viejo. Las empresas como nosotros lo que hacemos es acumularlas en grandes cantidades y llevarlas a la fundición. Aquí en Mexicali hay una fundación a nivel nacional, a nivel mundial, está en la Bolsa Siderúrgica de México, CIMEC. ¿Alguien la ha escuchado? CIMEC es una fundición aquí en Mexicali, es una empresa mexicana totalmente multimillonaria que se dedica a fundir esos fierros y ellos vuelven a hacer, digamos, la varilla para la que va en el cemento. Hay otras empresas que ese material lo funden y lo hacen el clavo, el alambrón, el cartón y el papel en Mexicali. Los dos consumidores más fuertes se llaman Saori y Papelera San Francisco. La Papelera San Francisco termina recibiendo de todos los centros de acopio. Nosotros recibimos de ustedes, la gente, a lo mejor de las campañas, libros, hojas, y todo se empaca y se manda a estas empresas que Papelera San Francisco pues hace el papel de baño, el papel secante. Todo eso sale de lo que ustedes, de los libros que desecharon y de las revistas que hicieron. Saori, por ejemplo, con el cartón, todo el cartón, lo hace pulpa y lo vuelve a hacer rollos para impermeabilizar. ¿Se fijan qué curado? O sea, todo lo que puede haber de eso. Las botellas de plástico, las de agua, las de los aceites, las de los detergentes, de los champús y eso, hay diferentes caminos. Cada empresario va a decidir dónde está su negocio, pero hay desde los que vuelven a hacerlo en un proceso químico para hacerlo gasolina, hasta los que solo comercializan para peletizarlo, es decir, vamos a triturarlo, vamos a meterlo en un proceso químico y vamos a hacerlo otra vez plástico para vendérselo a las que inyectan plástico.
Y para que lo visualicen, por ejemplo, aquí en Mexicali hay una maquila muy grande. Alguien tiene un producto LG. Pues aquí en Mexicali se fabrican las televisiones y todo. Ellos, el plástico reciclado, digamos que lo funden y lo meten en máquinas que se llaman de inyección y hacen otra vez pues todas las tapas de las televisiones y todo esto. Entonces, hay mucho negocio dentro del reciclaje y esto genera también un impacto favorable en el medio ambiente. Evolucionó tanto este tema que el reciclaje se convirtió en una especialización de comportamientos y de conductas. Ahora no solo era la gente, sino eran también las industrias maquiladoras, eran también las grandes empresas que se empezaron a preocupar. Pues estas publicidades de hoy en día, ¿no? El qué dirán, y empezamos a ver muchas publicidades inclusivas y del medio ambiente y todo. Pues sí, lo hacen tal vez con el fin de vender, pero eso habla de que le están haciendo caso a la gente. La gente está decidiendo por este tipo de productos, ¿no? Entonces, muchas maquiladoras ahora se preocupan por tener procesos reciclables, por tener materiales que sean de beneficio y estén con mejor impacto para el medio ambiente. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? La economía circular, para que se pueda lograr en una sociedad, hay muchas cosas que hay que lograr, desde gubernamentales, leyes, acciones, políticas de las empresas y todo. Pero yo creo que el reciclaje es la clave, es en donde nosotros podemos participar, donde nosotros podemos ser partícipes de reutilizar, de reciclar, de poder transformar. Hoy en día, de todos los productos sale algo. Por ejemplo, hay industrias maquiladoras que nos venden el acerrín. En sus productos utilizan madera y en sus máquinas hace acerrín. Y el acerrín, pensarías, ¿para qué se puede utilizar? Si se comprime lo suficiente, se hace melamina. Casi todos tenemos una mesa en casa de melamina o una cocina hecha de melamina. Ya no se usa la madera como tal. Se fijan, en vez de ir al árbol a cortarlo de la ceniza caído, del acerrín caído, vamos a meterle algún componente químico y lo vamos a volver a hacer madera. Entonces, de todos los productos se puede hacer algo. Hoy en día, de las latas que ustedes nos venden a las empresas recicladoras, se hacen láminas de aluminio que después se vuelven a convertir en latas. Casi todas las latas de refresco de aluminio son 100% reciclado. Hay mucha industria en México, por ejemplo, compañías como la Ford, que ellos, todo el aluminio que ustedes reciclan, termina otra vez en Ford para que vuelvan a hacer los motores de tu carro, las transmisiones de tu automóvil. Entonces, todo empieza ahí. Hoy en día yo les diría el reciclaje de la A a la Z, que empieza desde casa. Hay dinero en cada paso que llegues ahí. Eso es lo interesante. Haciendo bien el medio ambiente, siendo un poco más de consciente en esto, puede haber oportunidad de negocio desde la segregación de tu casa hasta la transformación y la venta. Por eso me encantó la conferencia pasada. La conferencia pasada el maestro Agustín Ontiveros decía: ustedes tienen la oportunidad, con los tratados que hay y la cercanía con el vecino país, de poder atender una necesidad que están buscando. Yo estoy atendiendo esa necesidad. Yo estoy viendo que las industrias y las acereras americanas están demandando ciertos productos para volver a hacer sus productos, y yo se los surto. Pero si tú separas desde casa, puedes ganar en el fierro viejo, haces el bien en el medio ambiente, y después va a haber muchos negocios que puedes hacer ahí. He visto por ahí hasta videos de empresas que el plástico lo trituran, le hacen como bloques y hasta hacen los muros, están sustituyendo el cemento. Las llantas hoy en día se trituran, adentro tienen como una especie de hilos de metal, se sacan, y ese plástico negro se tritura en caucho y se manda a la cementera, a Cemex, para que puedan hacer otra vez el cemento, hacer el piso. O en las canchas de pasto sintético que hay, todo viene de ahí.
Es decir, hoy vivimos en un mundo donde hay muchos materiales reciclables, pero no es suficiente. No es suficiente porque, ¿saben qué? Cada uno, hay una estimación según la Semarnat, 2023, México. Cada uno de ustedes al día, desecha entre 800 gramos y 2 kilos de residuos. Desde que se levantan, desde la botellita de agua, el empaque que agarraron, lo que utilizaron, todo. Quiere decir que en México, por dar una cifra que encontré ahí de la Semarnat, se generan más de 120 mil millones de residuos al año. Lo peor de esta cifra es que solo el 7% se recicla. Magnifiquen eso, Del 7 al 11% se recicla. Quiere decir que todas las 100,000 toneladas, millones de toneladas de residuos que generamos, termina hoy en día enterrado en la tierra. Manejen en la carretera San Felipe, después de pasar la papelera Fevisa, vayan volteando su mano derecha y van a ver unas montañotas, unos hoyos, y van a ver camiones que están literalmente enterrando la basura. No ocupan irse tan lejos, ahí nada más, enterrando la basura. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué daño puede hacer? Pues, ¿qué daño puede hacer? O sea, realmente yo creo que es un gran daño. El problema es que en México, de los 2,000 centros de basura o centros de transferencia que hay en todo México, el 50% lo entierran. Del otro restante, se quema la basura. Ustedes salgan, súbanse aquí al puente, volteen. Ya no tenemos puente aquí, pero volteen y siempre se va a ver un humo por ahí. Es basura que se está quemando. Y un porcentaje, que es el que nos han alarmado un poco más, se va al mar. O sea, literalmente se va a las corrientes marinas, porque el agua fluye y el agua termina allá. Entonces, creo que hay mucho por hacer, chicos, hay mucho por hacer. El 7-11% que se recicla es más el daño que se sigue haciendo aún después de ser tan conscientes y aún después de que han pasado 50 años desde las primeras ideas que tuvimos de ser más conscientes en el reciclaje. Entonces, pues yo los quería invitar a eso, quería invitarlos a que fueran un poco más conscientes, que se dieran cuenta del daño que le hacemos al planeta cuando no lo sabemos. Hoy en día yo me voy contento y satisfecho de que hasta por allá atrás saben que si no son parte de la solución, son parte del problema. No hay más. Las iniciativas como las del maestro Sergio, yo las aplaudo y cuando me dijo, pues las apoyo. Y hay veces que no es tanto ni el negocio que se hace, porque pues sabemos que no hay tanto negocio como tal, pero es parte. Yo el año pasado, dentro de los kilos que juntamos, dijimos, híjole, más de 2 millones de botellas reciclamos. 2 millones. Y es nada. Es nada. No es ni el 1 o 2% de lo que se debería o se pudiera hacer. Marcar la diferencia depende de nosotros, depende de uno, depende de las elecciones que tomemos, y yo los invito a esto y ojalá que puedan expandir un poco su conocimiento después de esta plática, para que sepan que el reciclar es tarea de todos, ¿ok? Muchas gracias, y pues alguna pregunta, aquí estamos, ¿ok? Marco, muchísimas gracias por tu plática. ¿Alguien que tenga una pregunta, comentario? ¿Farid? ¿Quedó claro entonces? Quiero preguntar algo. El ser parte de la solución de todo lo que comentas está en cada uno de nosotros, pero es muy difícil, creo yo, y todos estamos conscientes de que aunque yo ponga mi granito de arena, el vecino me copie, mi familia me copie y todo México me copie. Entonces, ¿crees que sea necesario que el gobierno sea el que tiene que llegar a acciones como la de hace 5 años, cuando en Baja California se cambió una ley y todos los mercados, Soriana, Calimax, lo que sea,
se les iba a multar si daban bolsas de plástico de las de antes y fue el cambio radical, todos lo sabemos, y ahora tienes que llevar tus bolsas y qué flojera, pero ya no se nos olvida. Ahí fue porque el gobierno no iba a multar a la persona, al cliente, te voy a multar porque estás agarrando bolsas, iba a multar a la empresa, al mercado en sí y a todos. Entonces es necesario que el gobierno tenga que poner ese tipo de leyes para que vayan habiendo pocos cambios. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es importante que el gobierno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Es importante que el gobierno imponga las leyes? Bueno, depende de qué corriente filosófica tengan para su vida. Para mi punto de vista, creo que si bien para lograr una economía circular es importante apoyarse en leyes, en sociedad y en cada uno de nosotros, yo creo que siempre que el gobierno imponga algo en contra de la voluntad de la gente, se crean alternativas. Pasó en Mexicali, yo lo viví, ustedes lo vivieron. La gente, sí, el gobierno publicó una reforma a la ley que decía que todos los establecimientos que dieran bolsas se les iba a multar. ¿Y qué pasó? Conozco a 2 o 3 empresarios que empezaron a comprar la bolsa de China y la empezaron a vender. El uso de bolsas no acabó. El uso de la bolsa no acabó. Inclusive diría que se usó más, porque cuando prohíben algo, hay alternativas de consumo. Entonces, lo que sí creo es que el gobierno debe de impulsar leyes que motiven a reciclar, más que impidan a realizar acciones. Eso creo que siempre, y nosotros como sociedad deberíamos ser los primeros impulsadores con nuestros diputados locales, diputados del estado, para que se promulguen leyes a favor de la sociedad y no simplemente ya no se puede hacer porque te multo. No, pues se van a crear caminos ilegales que van a seguir haciendo porque la gente sigue queriendo su bolsa. Entonces, sí creo que concientice un poco más porque al menos 2 o 3 de aquí ya usamos bolsas que no son desechables, pero no creo que sea la solución. Yo también quiero hacer una pregunta, Marco. Bueno, maestra. Ok, el plástico dices que surgió como una solución a un problema, ¿no? Igual, por ejemplo, las bolsas de papel que utilizaban, se sustituyeron con plástico, ¿no? Bolsas de plástico. Entonces, dentro de las nuevas tendencias, por ejemplo, el carro eléctrico, dicen que es como una especie de... va a generar un gran problema también con el problema de baterías y todo esto. Aparte del auto eléctrico, ¿ves alguna otra industria o algún nuevo producto que vaya a generar un problema en el futuro o esté generando en este momento? Pues creo que todo lo que hagamos después puede ser un problema, ¿no? Pero también parte de la industria recicladora es crear tecnologías para reciclar a lo mejor ahora el litio, que antes no existía. Pero sin embargo, si vemos en un panorama más magno, tal vez es mejor volver a reciclar el litio que seguir explotando los pozos petrolíferos, por ejemplo. Sí es importante que para atender una economía circular busquemos medidas de energías renovables. Sí, es cierto, es mejor eso. Como todo, cuando el plástico sucedió lo mismo, empezamos a usarlo, abusamos de ello y se hizo un problema. Acá va a pasar lo mismo, por eso hay que aprender de la historia. Maestro, una pregunta porque pues, en algún momento yo recuerdo en ciertos tiempos alguna persona que le decían la ropa de gel, ¿no? Así que pues conocido porque se daba todo lo que las personas antes que ya no necesitaban. Aquí pues en Mexicali pues ya hay una sobrepoblación, no digo con la migración, pues algunas personas no estamos conscientes, algunas sí, de dejar las cosas, por ejemplo. Se lo comento porque yo he visto personas, también de las personas que tienen mucho tiempo aquí, que le dejamos a las personas que pasan el plástico y en bolsas, ¿no? Sabes que pues pasa la basura, pero te dejar el plástico para que te lo lleves, ¿no? Para que ya sabes que pasan las personas que se dedican a esa actividad, ¿verdad? Se lo lleven ya listo, se lo llevan ya listo, el plástico, el aluminio, todo lo que en casa es todo, los metales. ¿Qué tanto importa? Híjole, es una pregunta difícil de enfocar porque si bien es cierto
que si yo en mi casa separo y se las dejo al de la basura separaditas ahí, pues le ayudamos a ellos, a los pepenadores de las recolecciones, sí les ayudamos. Es mejor eso que no hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, si estudiamos o vemos o analizamos el proceso de la basura, al menos aquí local, que es la que conozco o la que les puedo platicar de viva voz, ustedes van a ver cómo el pepenador lo agarra y lo va a aventar todo otra vez ahí, porque ya es como una especie de caminito trazado, que llegan allá, se dompea y están muchos más pepenadores acá en la transferencia de los Xochimilco sorteando el material, y luego hay empresas ahí que se lo compran, sí, pero aún haciendo este proceso, ¿cuál proceso? El que separemos y que pase por la basura. Aún así, si ustedes van al centro de Xochimilco, como están llegando tantos de estos, se alcanza a sortear muy poco y se va. Entonces, al final, eso también aporta al poco porcentaje de efectividad en el reciclaje. Para mí, en la práctica, lo mejor es separar en casa, empezar de lo más básico, a lo mejor un tambo, una bolsa de puro plástico, de todo tipo, digamos así, otro de metales y a lo mejor otro de papel. Sí aporta más eso llevarlo a un centro de acopio. ¿Por qué? Porque si me llega un centro de acopio para mí, yo lo que hago ya es directamente o triturarlo, embolsarlo y empacarlo para que se vaya a la fundición y vuelva a salir. Y no pasa por todo ese proceso. Entonces, al hacer eso, pues otra vez se tiene que transportar, otra vez llega allá, se transporta, se para. Estamos contribuyendo todavía de alguna manera a esta economía lineal. Así es. Pero es mejor eso, es mejor definitivamente. Buenos días, pues agradecerte, Marco. Gracias. Excelente repaso histórico sobre el desarrollo y la llegada del plástico a nuestras vidas. Soy el maestro Rodrigo y tengo dos cuestiones o dos preguntas, un poquito apoyando la primera intervención aquí de la compañera sobre la intervención que puede tener el Estado en cuanto a imponer leyes o no. Dejando de lado la cuestión filosófica o ideológica de si se debe de prohibir algunas cosas o no, me gustaría conocer tu postura, tu opinión con respecto a que existen en la sociedad actualmente cosas que son prohibidas, e independientemente que estén prohibidas, la sociedad no las ve como algo aceptable. Tal es el caso de los simples pecados capitales, que pueden ser desde el asesinato, el homicidio, la violación, el robo, el asalto, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que en algún momento más adelante podamos llegar a un momento en el que pensemos el que esté fabricando y sobrefabricando plásticos va a estar en un tema ya ético en el que no deba de ser bien visto? Esa sería una parte, independientemente de que hay una ley que fomente a lo mejor el reciclaje y la economía circular. Y la segunda pregunta, ¿hasta qué punto tiene obligaciones y responsabilidades las empresas tales como, no sé, una Danone, una Nestlé, que en las islas que están por allá por el Atlántico, estas grandes islas de cúmulos de plásticos, se encuentran envases de Danonino, envases de Danone, envases de Nestlé, que son unas grandes empresas actuales que embotellan y fabrican plástico, que tienen más de 40, más de 50 años. Punto, las empresas, los empresarios de iniciativa privada tienen cierta responsabilidad. En este caso, ¿cuál es la obligación de ellas de darnos cuenta que hay plásticos ahí que van a seguir, nosotros no vamos a morir y van a seguir aquí los extraterrestres o la nueva raza que llegue aquí al planeta Tierra? Si llegan a habitarlo después de nosotros, se van a encontrar con el plástico. ¿Hasta dónde llega esta responsabilidad de los empresarios? Ok, buen punto, maestro. Pues miren, ahora sí que me pusiste a filosofar acerca del tema. Yo diría que está interesante el tema en el sentido que pudiéramos entrar en una era donde ya no ocuparíamos explotar la naturaleza y solo reciclar. Podría ser. Podríamos implementar leyes para prohibir. Lo que pasa con eso es que creo que cuando inventamos cosas como el plástico, como es este caso,
no lo inventamos con el fin de hacer daño, sino como una solución para nosotros y una mejora a nosotros como humanidad. Creo que el reto va a radicar en que cuando creamos un producto, cerremos el ciclo y creemos productos que se van a deshacer. Por ejemplo, ejemplos de emprendimientos en la economía circular. Hay una empresa mexicana que vio que en México se producía muchísimo aguacate y que se tiraba la semilla, y esta empresa desarrolló platos, vasos y popotes a raíz de la semilla del aguacate. Y en vez de un plástico que antes duraba 500, 700 años, no, y de hecho los hacemos más duraderos, hoy duran 1000, 1500 años. Esta responsabilidad de los empresarios llevó a la creación de este tipo de material que tú lo avientas al mar, por decir algo, y se lo van hasta comer los peces, o se va a deshacer en la tierra como fertilizante. Entonces la responsabilidad va desde los creadores, desde esos emprendedores, y desde la elección que nosotros tengamos, y saber cuando vamos al mercado, en vez de agarrar el plato desechable, agarrar el plato de aguacate. Pues puede costar más, pues sí, les cuesta más hacerlo. Es el beneficio que hay que llevar. Marco, una última pregunta. Es que yo quería comentar, es que más que de economía circular y estarle como que metiendo la idea a los jóvenes, yo siento que en lo personal, todos, la mayoría, somos consumidores compulsivos. O sea, somos una generación de que quiero esto. De devoradores, ¿no? Ajá, no me gusta esto, lo tiro y quiero este más nuevo. Entonces, yo siento que viene desde la educación, tanto financiera como meterle... ¿Cómo le llamas a eso? Todo ese conjunto, conciencia. Conciencia. Entonces concluyo que lo que nos falta es conciencia. Y aún así, aunque la tengamos, no la hacemos. Entonces falta también el hacer. Porque muchas veces sí tenemos como que la conciencia, sí, pues esto no ayuda, pero de todos no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo al de al lado que no lo hace, pues se nos hace fácil tampoco hacerlo. Creo que entonces no es conciencia, solo te diste cuenta. Conciencia es llevarlo a cabo. Conciencia, cuando haces algo mal y ser consciente de eso, es dejar de hacer el mal. Y es lo que yo siento, que falta eso, esa conciencia en el ser humano, más que en el alumno, más que en una empresa. Es en sí empezar por una educación, o sea, desde una base, para que se pueda dar lo que tú comentas, una economía circular, y no nomás ser consumidores, porque se vuelve un vicio. Un vicio. No, totalmente de acuerdo. Si no hay conciencia, de nada sirve esta plática, de nada sirven las iniciativas, de nada sirve. Todos tenemos que dejar la huella. Aquí mismo, 2 kilos que generaron diario, ¿dónde quedaron? Multiplíquenlos, 150 personas que había por 2 kilos, 300, el 11%. O sea, ¿cuánto reciclamos? Ni 15, ni 20, 30 kilos. Todo lo demás terminó enterrado, o ve tú a saber dónde, ¿no? Y siento que sí falta como que esa motivación. O sea, sí son pláticas y son motivacionales, pero siento que falta el hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando vienen empresas o que nos piden que separa la basura o que separa las botellitas y tráemelas. ¿Por qué? Porque ya van con ese fin. Y siento que las empresas ahorita más que nada es por eso, y también, ¿por qué no? Porque se ahorran el dinero. Tiene que ver mucho también lo de la economía, como tú dices, los multan, y por eso lo hacen. No es porque tengan esa conciencia de querer solucionar el problema, sino porque quererse ahorrar ese problema. Ahorrar el problema. Y compartiendo lo que decía el profe, en Estados Unidos, ustedes compran una lata y arriba dice CBR, 5 centavos. Cuando tú vas a la Walmart del otro lado y compras algo que tenga la botella de plástico, algo que sea reciclable, te cobran, la empresa te cobra 5 centavos por lata. Te los cobra a ti como consumidor, tú no te das cuenta, pero ahí dice CBR más tantos centavos. Si tú llevas esas latas en Estados Unidos, aquí no, si las llevas en Estados Unidos a un centro de reciclaje, te van a regresar ese dinero. Esa es una buena iniciativa de gobierno. Que, ok, vas a pagarlo y te lo voy a regresar, pero te hago partícipe. Otras ciudades como en California, algunos condados, también multan en el predial, por así decirlo, si no tienen los botes separados, y el condado se encarga, y hay mucho por hacer, gracias. ¿Necesitan ser americanas? Para llevarlas a Estados Unidos y que te las paguen, sí. O un ID de California para llevarlas.
Pero mira, a colación de eso, cuando yo tenía 16 años, mi primera lana, o sea, era una buena lana, era porque yo aquí en Mexicali, muchas de las latas que consumimos aquí son americanas. Entonces yo de aquí en Mexicali las aplastaba y me las llevaba en un rangercito que tenía, las cruzaba, yo tengo nacionalidad de allá y con mi ID de California iba y me traía $300, $400 a la semana de un pickupcito lleno. Era una lanota para mi edad, pero era haciendo eso. Se pierde. Aún así, cuando la sociedad americana le cobra esos 5 centavos, si me voy al porcentaje de la gente que va y lo recupera, se lo quedó, o sea, lo perdió. El 11% nomás fue. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. En agradecimiento a tu disposición y a tu plática, entregamos la siguiente constancia y un pequeño obsequio por parte de la facultad. Se le entrega la siguiente constancia a Marco Antonio Godínez por su participación como expositor en la conferencia Emprendimientos dentro de la economía circular en el Congreso Sinergia, sustentabilidad, un compromiso para la nueva era. Muchísimas gracias, Marco, y seguimos trabajando. Gracias. Una fotito. No, con todos acá que hagan. Vamos a tomar una fotito, no, volteen, porfa. Gracias, profe. Pero no metan la cabeza, salgan, Todos haciendo relajo, parándole la mano. Volteen con él. 1, 2, va para el podcast Ahora acá. Eso, gracias. 1, 2 y 3, otro 3. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Sí, si quieren buscar el podcast de Hitos, el yo evolutivo en YouTube y el podcast de Artistas.